El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, está reunido desde esta hora con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, por el conflicto que tiene paralizada gran parte de la actividad en el puerto de Montevideo. A la reunión fueron invitados dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la empresa Catón Nací, Terminal Cuenca del Plata, TCP, que están de paro desde el jueves pasado. Esta medida afecta a cerca del 70% de la operativa comercial del puerto metropolitano, lo que genera pérdidas millonarias, según denunció la Unión de Exportadores y la Gremial de Transportistas de carga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información. Con 21 grados hasta ahora aquí en Montevideo, en la capital. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, una máxima ubicada en 24 grados, según anuncia Inumet. Este mediodía hermoso que estamos viendo ahí sobre la capital. El Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia de Montevideo nos dice que en Vázquez Ledesma, entre Benito Blanco y Roque Graceras, hasta las 18 horas hay un corte allí por tareas de hormigonado. Laureles, entre Heredia y Rivera Indarte, hasta el 31 de octubre también corte por trabajos de vialidad. Mississippi, entre Rivera y Pilcomayo, hasta las 16 horas va a estar cortado por trabajo de podas. Conocemos los títulos que se están destacando a esta hora. En una reunión de referentes de América Latina, África, Asia y Europa sobre política industrial verde y finanzas internacionales, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo que el objetivo es caminar hacia una industria sostenible que reduzca las emisiones de carbono. Una delegación de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, UTAA, instaló una carpa frente al Palacio Legislativo en reclamo del mantenimiento del seguro de desempleo especial para los cañeros de Bella Unión, ya que sus tareas son zafrales. En el cierre de las actividades del Año Internacional de las Cooperativas, el INACOOP presentó una línea de crédito para que cooperativas y entidades de la economía social puedan acceder a capital inicial para acopio de materias primas, impulso inicial de la producción y gestión financiera. El plenario de la Cámara de Senadores analiza a esta hora el proyecto de ley que actualiza el marco normativo de prevención del lavado de activos, que busca adecuar la legislación a las recomendaciones internacionales, reforzando los mecanismos de control del sistema financiero. El catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de la República, Daniel Vignali, calificó de ilegítima la acción del gobierno de Israel de interceptar la flotilla Global Sumud que llevaba ayuda humanitaria a Gaza. Al menos 5 personas fueron detenidas este martes tras el presunto intento de asesinato del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuya comitiva fue atacada a pedradas y balazos durante una actividad en el sur del país. El secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, está reunido desde esta hora con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, por el conflicto que tiene paralizada gran parte de la actividad en el puerto de Montevideo. A la reunión fueron invitados dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la empresa Catón Nací, Terminal Cuenca del Plata, TCP, que están de paro desde el jueves pasado. Esta medida afecta a cerca del 70% de la operativa comercial del puerto metropolitano, lo que genera pérdidas millonarias, según denunció la Unión de Exportadores y la Gremial de Transportistas de Carga. En las últimas horas, TCP emitió un comunicado en que da plazo hasta la hora 15 de hoy para que los funcionarios retomen las tareas en la terminal portuaria antes de proceder a la denuncia formal del convenio colectivo vigente. En un comunicado publicado en la red social X, la compañía señaló que el sindicato viene impidiendo el trabajo en la terminal hace 6 días con consecuencias negativas, lo que constituye, según la empresa, una violación a la cláusula de prevención de conflictos y también a la cláusula de paz incluidas en el acuerdo bipartito firmado por el Sindicato Único Portuario y ramas afines. Hablamos del SUPRA.
Y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, dijo que la intención del gobierno es buscar una salida concertada y para eso se propone mantener una negociación tripartita. Echeverri señaló que esta situación se va a resolver a la uruguaya, es decir, conversando. Lo que está hoy sobre la mesa es que efectivamente las partes puedan tratar de constituir un ámbito para intercambiar cuáles son los puntos que entiende el sindicato o Catonati y a partir de ahí construir una hoja de ruta para salir. Eso es lo que queremos nosotros agotar, sabiendo que el tiempo efectivamente es una preocupación. Ahora, cuando eso, si efectivamente no logramos constituir, donde apelamos a la seriedad, tanto de la empresa como de los trabajadores, tienen más de 20 años de relación, han transitado otros acuerdos, hay un convenio colectivo que ha sido conquista de los trabajadores, por supuesto en virtud de las negociaciones con la empresa, que nos parece a nosotros que no se puede poner en juego frente a esta diferencia que tiene posibilidades de resolverse y de abordarse si hay un ámbito que además entendemos es tripartito, porque también va a estar en el marco del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ese es el camino. ¿Algún reclamo para negociar el Poder Ejecutivo? Bueno, estamos en estas horas haciendo eso, ¿no? Es decir, ojalá pudiéramos determinarlo, pero para nosotros cada minuto cuenta. Ministra, ¿llegó algún reclamo desde el exterior? Hace algunas semanas hablábamos de la importancia y las dificultades que a veces tiene Montevideo para atraer cargas, la necesidad de posicionarse frente a los otros puertos de la región y ahora viene esta paralización. ¿Cómo se explica eso para afuera? Bueno, lo que tenemos es un diferendo con medidas que toman los trabajadores. Eso pasa en todas partes del mundo, digamos, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es resolverlo en el marco de lo que son las tradiciones uruguayas, en el marco del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esto no está exento o no es algo atípico. Lo que tratamos de hacer es resolverlo como siempre se ha hecho en este país. Ese es el camino. Vamos a la Torre Ejecutiva, donde se está realizando este encuentro del secretario de Presidencia, bueno, con el gremio y que se está analizando en definitiva este tema que preocupa tanto. Abril Mederos, ¿cómo estás? Bienvenida, buen mediodía para ti. Gracias, Rosina. Buen mediodía, exacto. Y acaba de llegar el jerarca que faltaba, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, a esta reunión convocada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, del que también participa la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, y subió hace minutos nada más los referentes del Sindicato Único Portuario en el marco de un nuevo intento por destrabar este conflicto en el puerto que mantiene cerca de un 70% de la operativa de carga portuaria detenida desde este viernes y que tiene la novedad a las 15 horas de cumplirse el ultimátum que había establecido la empresa Catonati para los trabajadores de la terminal Cuenca del Plata si no se volvían a sus puestos de trabajo para lo que es la denuncia del convenio colectivo. Sobre este tema estuvo discutiendo justamente hoy el SUPRA con la posibilidad de que se extienda el conflicto a todo el país. El Comité Ejecutivo Nacional del SUPRA continúa reunido hasta ahora y evalúa tomar esta medida en caso de que la empresa concrete esta denuncia a los convenios colectivos. Para evitar todos estos puntos futuros es que se realiza esta reunión este mediodía aquí en la Torre Ejecutiva y estaremos compartiendo en unos minutos qué es lo que decía el secretario general del SUPRA, Álvaro Reinaldo, al respecto de este encuentro. Muy bien, muchas gracias, Abril, desde Torre Ejecutiva. Vamos a volver con ella en algunos minutos. Entre tanto, les contamos que referentes de América Latina, África, Asia y Europa están reunidos aquí en Montevideo para repensar la política industrial verde y las finanzas internacionales. Esto es en un encuentro organizado por Iniciativa Uruguay Sur. La idea es elaborar un documento base de alcance global donde Uruguay aporte su experiencia como país pionero en la transición de su matriz eléctrica y en ese marco la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo que el objetivo es caminar hacia una industria sostenible que reduzca las emisiones de carbono. Construir una política industrial verde desde el sur que combina ambición con realismo, innovación con justicia, crecimiento con equidad. Uruguay, nuestros países, los que representamos, necesitan también un plan adaptado a su escala y a su identidad. Para eso abrazamos este aporte
este encuentro y queremos escuchar estas voces, queremos que este intercambio nos ayude a crecer. Creemos que Uruguay llega a esta instancia con credenciales sólidas y también con humildad para seguir aprendiendo de todas y todos ustedes. Hablamos de una política industrial verde porque queremos caminar la transición hacia una industria sostenible, hacia prácticas que reduzcan las emisiones de carbono, el uso de recursos no renovables y la contaminación. Recién hablábamos con el ministro de Ambiente, nos espera la COP30 y ahí también estaremos con una postura sur. No se puede planificar una política industrial sin una política energética, ni una política energética sin saber cómo queremos crecer como país. Una está atada a la otra indisolublemente. De la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, valoró la invitación a participar del encuentro organizado por el Ministerio de Industria y otros organismos para, como decíamos, repensar la política industrial. Dárdano dijo que espera que en el corto plazo se puedan comenzar a ver los resultados. Primero que nada agradecemos la invitación, es importante que el movimiento sindical y nosotros como confederación estemos presentes. Saludamos la palabra de la ministra y también especialmente las palabras del secretario de Presidencia, en el sentido de estar de acuerdo en definir una política industrial, seguramente de nuevo tipo. Hablaba de su momento del sistema de sustitución de importaciones, eso seguramente hoy sería mucho más complicado, pero sí tener una política industrial pensando en 2030, 2050. También mencionó, y estamos de acuerdo, en buscar un financiamiento, no solamente el clásico, sino evaluar algunas otras alternativas. Por tanto, en general es muy positivo si lo vemos en la parte declarativa. Esperemos que en el corto y mediano plazo podamos ir resolviendo en lo concreto ese plan, ¿no? Eso es fundamental. Y en este encuentro también habló el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Dijo que la Unión Europea y América Latina están necesitando justamente pensar una estrategia de desarrollo de forma compartida, porque según dijo, en América hubo una falta de políticas públicas de apoyo al sector industrial que retrasó el crecimiento y dejó un cementerio de industrias. Estamos ante un escenario de crisis en el que tenemos que repensar cómo va a ser la industria del futuro, dijo Sánchez. Tanto la Unión Europea como América Latina están empezando a entender lo que está sucediendo en el mundo y encuentran oportunidades que antes no se daban, ¿no? Porque hoy estamos viviendo un proceso muy grande de proteccionismo, hoy estamos viviendo un proceso de guerras comerciales, además de los conflictos bélicos, y empezamos a ver a la necesidad de integrarnos en determinadas regiones, y yo creo que entre la Unión Europea y América Latina hay lazos importantes y complementarios para pensar una estrategia de desarrollo con valores compartidos, con estrategias compartidas y con complementariedades productivas que nos permitan avanzar con intercambio de conocimiento, con intercambio de experiencias. Y creo que, por tanto, el escenario internacional que tenemos hoy, yo creo que es propicio para pensar cómo desde el sur se pueden trazar nuevas estrategias de desarrollo en vista del escenario en el que estamos, en donde tenemos un componente, un binomio a resolver, que son las transformaciones tecnológicas disruptivas en las que estamos enfrentándonos, que generalmente este tipo de transformaciones inicialmente nos llevan a la parálisis, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque la IA promete niveles de productividad altísimos, promete reconvertir procesos productivos gigantescos a gran escala, a una velocidad muy difícil, y generalmente quienes toman decisiones, tanto en el sector público como en el privado, en primera instancia tienden a paralizarse frente a esa abrumadora capacidad transformadora de lo que estamos teniendo, y eso lo tenemos que lograr que tenga una convergencia con la sustentabilidad. Una delegación de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, la UTA, instaló una carpa frente al Palacio Legislativo. Esto es en reclamo del mantenimiento del seguro de desempleo especial para los cañeros de Bella Unión, ya que sus tareas son zafrales. Son unos 1.300 los trabajadores del sector directamente afectados en esa zona que buscan como solución fuentes de trabajo anuales y no zafrales. En Bella Unión existe una gran preocupación de 1.300 trabajadores principalmente, que son los cortadores de caña, los peludos, pero que en realidad invoca más de 2.000 trabajadores, porque en este caso también tenemos los que son los trabajadores por hora, tractoristas, rejuntadores, que se ven involucrados en lo que es la cosecha de la caña de azúcar, trabajadores zafrales, que por lo general trabajamos 6 meses,
que es lo que dura la cosecha de la caña. Y bueno, nosotros desde 2021 tenemos un seguro especial que es un decreto que fue aprobado por el presidente anterior, por Lacalle. Y bueno, y hoy ese decreto, hay dudas, en la realidad hay dudas que si bien... De su continuidad. De su continuidad. Y entonces eso trajo preocupación a los trabajadores y bueno, nosotros en realidad es la directiva de UTA que está acá, que somos trabajadores, por supuesto. Y bueno, venimos a buscar la respuesta con los que realmente cortan la torta, ¿no? Se reunieron con la vicepresidenta Carolina Cose, el senador Frente Amplista Gustavo González y hoy tienen previsto un encuentro con el ministro de Trabajo Juan Castillo. Raquel Suárez de la Comisión de Género de la UTA dijo que en la zafra hay mujeres que trabajan en especial en el momento del plantado, pero son tareas de corto plazo y se necesita más trabajo y mayor estabilidad. En el cierre de las actividades del Año Internacional de las Cooperativas, el INACOP presentó una línea de crédito para que cooperativas y entidades de la economía social puedan acceder a capital inicial para acopio de materias primas, impulso inicial de la producción y gestión financiera. La presidenta de INACOP, Graciela Fernández, anunció además que en los próximos días se van a estar anunciando nuevas medidas para el impulso de las cooperativas de vivienda. El cooperativismo tiene una política de Estado. No es una política que nazca con los gobiernos de turno, con determinadas herramientas claves que es el FRECOP, un sistema para que las cooperativas soliciten ahorro y crédito para levantar su producción, para avanzar en asistencia técnica. Nosotros estamos avanzando un poco más que el FRECOP. Nosotros queremos apoyar el tema de compras públicas, sobre todo en el territorio del país. Concurrimos a Salto ahora el 23 y 24 de octubre, donde hay cooperativas que ya intervienen en las compras públicas y tienen dificultades. Tienen dificultades en cuanto al pago, por lo tanto nosotros estamos tratando de gestionar créditos para acopio y créditos de cesión de sus facturas para ayudarlos a que puedan hacerse del dinero, del resultado, en una forma más rápida que a ellos los complejiza en la parte financiera. Así que son todos esos temas que estamos estudiando y ahí se va a sumar y se va a sumar en el territorio. Recuerden que en todo el territorio del país la agricultura familiar y los procesos asociativos son fuentes clave para las compras públicas. ¿Vivienda cuál es el objetivo para este quinquenio? Digo, el objetivo del quinquenio desde el punto de vista del Instituto Cooperativo puede ser uno y del Ministerio de Vivienda es otro. Para nosotros en el INACOP, influir que el Ministerio de Vivienda tenga en cuenta la necesidad de sumar el número de viviendas en determinados sectores de la población que no lo alcanzan, que no pueden estar ni en algunos conceptos de las viviendas que se construyen a través del sistema cooperativo, ni pueden estar en la ley de promoción de vivienda social. Y en eso están trabajando todas las federaciones de cooperativas de vivienda y estamos apoyando. La vicepresidenta de la República, Carolina Cose, destacó la experiencia de Uruguay en el sector de cooperativas y el rol que tiene justamente este sector para el país. Para la jerarca, la generación de cooperativas de vivienda colabora en el desarrollo integral de la población porque la instalación de las cooperativas por su sinergia son elementos positivos en la convivencia de barrios y previenen la formación de asentamientos. Del 2021 al 2024 se entregaron 66 terrenos a las federaciones cooperativas, de los cuales un 80% estaban en zonas centrales o intermedias, que también es un movimiento que hay que tener en los lugares urbanos, ¿verdad? Para aprovechar los servicios y para aprovechar también todo lo que le hace de bueno a un barrio la instalación de una cooperativa. Sin ir más lejos, en barrios donde estábamos trabajando en la adecuación, la construcción de un poco más de dignidad urbana para asentamientos o en asentamientos que se estaban por realojar, más de una cooperativa ofreció su salón de reuniones para que los vecinos que iban a ser realojados enfrente, por ejemplo, tuvieran un lugar donde conversar y donde compartir experiencias. Y también quiero destacar una experiencia que hicimos con FUCBAN en Piedras Blancas, donde la Intendencia de Montevideo proveyó el terreno, los materiales y el apoyo técnico, y FUCBAN nos ayudó a armar una cooperativa con una cantidad de vecinos de la zona para prevenir
la formación de un asentamiento. Es el proyecto Convive, que hace poco se inauguraron las viviendas en la cual todos tuvieron que aprender a cómo se trabaja en una cooperativa y construyeron casas que no sabían si eran para ellos mismos o para el vecino, para el otro cooperativista. Y la vicepresidenta Carolina Cose remarcó también la necesidad de buscar herramientas para favorecer a los emprendimientos cooperativos en las compras públicas y en los llamados, así como también acciones para estimular los proyectos cooperativos de las mujeres. Volvemos a la Torre Ejecutiva con Abril Mederos. Vamos a seguir avanzando en este encuentro tan importante que hay para solucionar el conflicto a nivel de los trabajadores del puerto. Abril, adelante. Sí, Rosina, decíamos que comenzó a las 13 horas esta reunión con el sindicato portuario y las autoridades de presidencia del Ministerio de Trabajo y Transporte para destrabar el conflicto en el puerto. Hablamos hace unos minutos antes de su entrada con el secretario general del Sindicato Único Portuario, Álvaro Reinaldo, quien hacía hincapié en que en las instancias anteriores de negociación que se dieron a nivel de la Dirección Nacional del Trabajo, las autoridades y la empresa se mostraron intransigentes, decía él, y no se les había hecho ninguna clase de propuesta. Recordemos que lo que los trabajadores reclaman es, ante la instalación de este sistema informático que va a funcionar a nivel de la terminal Cuenca del Plata, reducir la jornada laboral de los trabajadores de 8 horas a 6 horas, manteniendo el salario regular justamente como contraprestación de alguna manera a lo que ellos temen que se produzca pérdidas de fuentes de empleo a futuro por la instalación de esta nueva tecnología. Reinaldo hacía hincapié en que esperan recibir en esta instancia aquí en la Torre Ejecutiva otras respuestas frente a la falta de respuestas que recibieron, decíamos, en el Ministerio de Trabajo. La empresa, la que no se mueve, no ha traído una sola idea para poder salir. Se ha puesto como objetivo tirar el convenio colectivo y bueno, y lo va a lograr. Todos sabemos que la empresa dio un ultimátum hoy a las 15 horas y si ese es su objetivo lo logrará, pero después hay que seguir caminando, así que nosotros siempre con el diálogo. Ahora, el día de hoy, no hay ningún trabajador que esté ingresando, están todos apoyando la asamblea, entendiendo de que estamos en el camino correcto. El día de mañana, si no hay convenio colectivo, hay trabajadores que van a perder beneficios, jornales asegurados, pero también la empresa paga partidas por tareas que se hacen fuera de lo que son las categorías por consejo de salarios, que todas esas tareas también van a caer, porque si caen las partidas adicionales, caerán todas esas tareas. Entonces la empresa sabrá y estará planificando cómo pretenderá trabajar sin un convenio colectivo. ¿Qué pasa con la convocatoria? ¿Qué se le dijo? ¿Que se los convocaba a Torre Ejecutiva para dialogar o para dar a conocer alguna nueva propuesta? Se nos convocó y no dijeron más nada. Se habló de la posibilidad de un periodo de prueba para aplicar estas medidas. ¿Eso está sobre la mesa? ¿Qué tipo de propuesta alternativa podría ser posible? Nosotros pusimos un abanico bastante importante de medidas a tomar para no centralizarnos, porque lo que se está enfocando en la prensa y lo que se escucha es que queremos trabajar 6 horas para cobrar 8. Eso no tiene ningún llamativo para la empresa, porque ya hay un sector, que es el sector de grúas pórtico, que hace más de 15 años trabaja 6 horas sin pérdida de salario. Entonces no sabemos por qué la empresa le llama tanto la atención eso. Muy bien, vamos a volver en algunos minutos allí a Torre Ejecutiva. Está obviamente la atención centrada allí en ese encuentro en el que están participando los trabajadores, pero también ministros que están vinculados al sector. Vamos a ir al Parlamento ahora. Hay un encuentro sobre salud mental también muy relevante. Eduardo Delgado, buen mediodía. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen mediodía, Rosina. Así es, aquí en la antesala del Senado se realiza en el marco de la Semana de la Salud Mental el encuentro, el conversatorio La salud mental en las infancias y adolescencias importa, una conversación necesaria. Decenas de participantes de este conversatorio. En la mesa de expositores está la vicepresidenta Carolina Cose y la directora general de Salud, Fernanda Nosar. Está previsto que esta actividad sea un intercambio entre sociedad civil y actores del gobierno, además de agencias internacionales como UNICEF. Lo dejo con parte de lo que está ocurriendo en este lugar. Creo que a veces las infancias y las adolescencias nos permiten conectar con eso, que creo que debería ser en todas las políticas, pero en esta más aún, hacer con ternura y hacer con rigor y hacer juntos y juntas, porque
Cuidar es una forma concreta de hacer política pública. Este tipo de jornadas nos ayudan a... Quien está haciendo uso de la palabra es la senadora Patricia Kramer. Gracias por la iniciativa de hacer esta jornada. Gracias por invitarme, asumiendo que en realidad en mí estamos invitando a la Comisión Bicameral de Salud Mental. Por esta voluntad de compartir saberes y también dudas, con generosidad, con honestidad, con compromiso, obligándonos siempre a recordar que el trabajo para ser mejor ha de ser comprometido, paciente, sostenido. Bien, estamos viendo a la senadora Patricia Kramer allí haciendo uso de la palabra en la apertura de este encuentro muy importante que aborda la salud mental en infancias y adolescencias, del que vamos a hablar también más en profundidad más adelante. Hacemos la primera pausa, volvemos enseguida. Bloque de MB de Noticias, continuamos con la información con 21 grados a esta hora. El catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de la República, Daniel Viñali, calificó de ilegítima la acción del gobierno de Israel de interceptar la flotilla Global Sumud que llevaba ayuda humanitaria a Gaza. Según Viñali, además de la interceptación en aguas internacionales sobre las que no tiene jurisdicción legal, se apresó y se trasladó a territorio israelí a los ciudadanos que le integraban, que no representaban además ninguna amenaza, dijo. La flotilla Global Sumud, integrada por 40 buques, trasladaba a defensores de derechos humanos, profesionales de la medicina, parlamentarios, activistas y periodistas de más de 40 países. Fue detenida el 1 de octubre en aguas internacionales. Que en el caso que ha pasado de ejercer, no solamente interceptar, sino detener a las personas. Porque si uno dice, bueno, interceptó, hizo derecho a visita, que está mal también, pero se fue, pero interceptó, los apresó y se los llevó. Aunque no haya, creo que a los 2 días algunos ya los liberaron, sí. Pero ese hecho totalmente, no diría ilegítimo, porque la Convención de Derecho al Mar de 1982 es muy clara. Entonces, no tenía derecho de visita, pero si hubiera tenido derecho de visita, menos de detenerlos y llevárselos para Israel, como pasó. Si realmente llevaban ayuda humanitaria, de acuerdo a las convenciones de Ginebra y de acuerdo a los convenios de derechos humanos, eso justamente es lo que se debe permitir pasar. Si bien ni Estados Unidos ni Israel ratificaron la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, uno de los tratados más relevantes sobre derecho marítimo internacional, no están eximidos de respetar la norma. Esta violación al derecho internacional es una más que se da en un contexto de debilitamiento del multilateralismo, según el especialista. Es preocupante, lamentablemente, en este siglo XXI, las grandes violaciones que ha habido y sigue habiendo derecho internacional público. Otra flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria ha sido interceptada en la madrugada de este miércoles por la Marina israelí, que ha asaltado las 9 embarcaciones que la integraban y detenido a unas 150 personas de 30 países, entre ellas al menos una uruguaya. El PIT-CNT se suma a la convocatoria para la movilización de este jueves en Montevideo y en casi todos los departamentos. Esto es en apoyo a Palestina y en rechazo al genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, según la definición de la ONU y la Corte Penal Internacional. Bueno, estamos convocando a partir de las 6:30 de la tarde en la explanada de la Intendencia para movilizarnos hacia la Plaza Independencia en el marco de la defensa irrestricta de los derechos humanos, en el marco de la denuncia de lo que es un genocidio, un infanticidio. Es un tema de conciencia ética elemental, no hay ninguna manera de justificar las atrocidades y para nosotros es una cuestión de principio levantar la bandera de la libertad, la justicia y la paz que reclamamos para todo el pueblo del mundo y particularmente o en estas circunstancias para el pueblo gazatí y para el pueblo palestino. Hay una comunidad internacional que está aclamando por el cese de las hostilidades, por el cese de la violencia, por el cese del terrorismo de Estado de parte del gobierno de Netanyahu contra la población palestina, los principales organismos internacionales, la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la mayoría de los presidentes latinoamericanos. Es decir, para nosotros es una cuestión de
digamos, de principio y de conciencia que el pueblo uruguayo acompañe este clamor y que también el gobierno uruguayo lo haga, ¿no? Que el gobierno uruguayo dé el paso que tiene que dar, porque no es una cuestión de palabras, es una cuestión de consecuencias jurídicas, y declare con contundencia de que le ponga palabra a lo que demuestran los hechos, que es que en Palestina Israel está cometiendo un genocidio. Vamos a seguir en tema, por eso recibimos con mucho gusto a nuestro periodista Federico Jurkovic. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido a Buen Mediodía también para ti. Así es, Rosina, estamos aquí en la puerta de la Facultad de Bellas Artes. Vamos a continuar con un tema que domina la agenda global, también aquí en Montevideo desde distintas aristas. Mañana es la convocatoria que decía el PIT-CNT que se plegó y muchas organizaciones sociales lo están haciendo. Por ejemplo, el colectivo de memoria Jacarandá, que además tiene una propuesta particular. Por eso vamos a hablar con una de sus integrantes, Francesca Casariego. Dejé pasar al ómnibus. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Contanos de la propuesta original primero y nos metemos en el tema después. Bueno, sí, mañana a partir de las 18 en la explanada de la Intendencia se convoca una concentración con posterior marcha en solidaridad con el pueblo palestino y exigiendo un cese con el genocidio que hay actualmente en curso, desde el Estado de Israel cometiendo para todo el pueblo palestino. Y lo que hemos visto en los últimos tiempos, una flotilla salió con rescate humanitario para brindar, hay hambruna, situación de extrema, de una urgencia extrema, y entonces un grupo de personas de todo el mundo salieron a brindar ayuda humanitaria y en aguas internacionales fueron interceptados por el Estado de Israel. Bueno, exigimos el cese con todos los acuerdos con Israel y exigimos, invitamos a una movilización masiva del pueblo uruguayo en solidaridad con el pueblo palestino, y posterior va a haber una marcha y al finalizar la marcha convocamos a una intervención de barcos de papel, algo simbólico, en solidaridad con todas esas personas que fueron brindando ayuda humanitaria y terminaron en cárceles, expulsados y viviendo situaciones terribles también, y principalmente exigiendo, como decía, el cese del genocidio y un basta ya de lo que está sucediendo, ¿no? Francesca, hasta ahora somos generaciones que nos contaron los genocidios, algunos a través de libros, algunas imágenes vimos de los más recientes. Este es en vivo y en directo mientras ocurre. Sí, este es brutal, ¿no? Y entonces el silencio nos hace cómplices. Estamos viendo a través de nuestros celulares, a través de todas las pantallas que tenemos diariamente y en todo momento, cómo están aniquilando un pueblo entero, un pueblo que viene de una resistencia de 77 años, resistiendo, luchando por sobrevivir como comunidad, como pueblo. Y ahora esto se ha extremado ya hace 2 años con una extrema violencia donde se ha dicho que hay hambruna, se ha identificado el pueblo, Gaza está totalmente siendo destruida, Cisjordania, son múltiples los lugares de foco de invasión y hay una planificación atrás de todo esto, ya se hablan de las inversiones que se van a hacer en esos lugares, de cómo todo el rédito económico que se va a sacar de esos territorios, pero en esos lugares hay gente, hay poblaciones que se merecen una vida digna y como humanidad debemos estar en las calles exigiendo a nuestros gobiernos que pongan cese a esta historia, ¿no? Porque los acuerdos internacionales con esto desaparecen, es algo que está trasciende todas las fronteras, ¿no? Es algo que terrible. Reforcemos el pedido de concurrir o participar o sumarse al armado de barquitos. Sí, entonces convocamos, como un poco transformato en indignación, porque nos llena de indignación toda esta situación de impotencia. Convocamos a sumarse, a hacer un barquito de papel, 2, 3, 10, llevarlos. La idea es hacer una gran intervención que demuestre un poco, transforma toda nuestra indignación en una imagen simbólica sobre el apoyo que el pueblo uruguayo le puede dar al pueblo palestino.
Bien, queda hecha la convocatoria en general, deja Carandá en particular, mientras Álvaro Fernández nos muestra algunos de los barquitos que Francesca Casariego ha traído para compartir y estimular a la participación. Así que Rosina, quedó planteado a partir de las 18 horas, explanada de la Intendencia, y se marcha hacia Plaza Independencia. Muy bien, muchas gracias, Federico. Otros temas. La fiscal Isabel Iturralde va a pedir 16 años de prisión para el ex senador Gustavo Penades por 22 delitos sexuales, según informó M24. Se trata de la pena máxima prevista para estos delitos y, según confirmó MBD Noticias, la acusación se va a presentar ante la jueza Marcela Vargas este miércoles. El 10 de octubre se alcanzará el plazo máximo para hacerlo, al cumplirse 2 años de la formalización de la investigación contra Penades y Sebastián Maubecín, imputado por ser quien participaba como mediador entre las víctimas y el ex senador. Hasta el momento son 9 las personas imputadas y unas 14 las víctimas. Penades está acusado por delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, abuso sexual especialmente agravado, violación, desacato, corrupción de menores, atentado violento al pudor y violencia privada, entre otros. Parte de la acusación de la fiscal se basará en el artículo 4 de la Ley 17.815, que condena la retribución o promesa de retribución a menores de edad o incapaces para que realicen actos sexuales o eróticos de cualquier índole. A su vez, el artículo establece una pena de 2 a 12 años de cárcel. Claudio Arbezún, con 30 años recién cumplidos, asumió ayer como senador del Partido Comunista en sustitución de la senadora Constanza Moreira y se convirtió en el legislador más joven en la historia de la Cámara Alta. Arbezún dijo que todos los asuntos que se tratan en el Parlamento atraviesan a los jóvenes y que el desafío es ampliar justamente la agenda de los temas que tienen relación con esta franja de la población uruguaya. El compromiso de tomarlo con la mayor seriedad del mundo, con el estudio y la dedicación que merece, sobre todo sabiendo que es un espacio en donde los jóvenes muchas veces tenemos que demostrar de sobremanera la valía para estar allí. Y creo que el primer aporte de estar es plantear que podemos hablar por nosotros mismos y que no precisamos que hablen por nosotros. Y en segundo lugar también poner sobre la mesa un poco la sospecha de cuando nos quieren relegar a que discutamos temas para jóvenes, que en realidad todos los temas que atraviesan la vida de nuestro país nos incumben, ¿no? El Senado va a estar discutiendo una ley que tiene que ver con facilitar el acceso a vivienda del parque público de vivienda, la facilitación de expropiaciones. Vaya si la vivienda y los precios de los alquileres son un tema para los jóvenes. Está toda la discusión de presupuesto educativo, presupuesto para el acceso a la salud, para la salud mental. Todos los temas que acá se discuten, lograr colocar sobre la mesa que los jóvenes no solo tenemos que hablar de un conjunto pequeño de temas, muy asociados muchas veces con algunas agendas que son muy importantes y nosotros impulsamos, pero que tienen que ver con derechos y el derecho al ocio y el derecho a la identidad y al reconocimiento, sino que también de todos los otros temas que hacen a la posibilidad de tener una vida que valga la pena ser vivida, ¿no? Vivienda, trabajo, etcétera. Último bloque de MBD Noticias. Vamos a volver al Parlamento. Allí está nuestro compañero Eduardo Delgado. También es importante porque se está analizando cambios a la ley de lavado de activos. Eduardo, adelante. Así es, Rosina, días importantes en el Parlamento. Por un lado, la Cámara de Diputados está analizando nada menos que el proyecto de presupuesto, ¿no?, que define en buena medida la gestión de este gobierno. Pero en el Senado, además, hay momentos muy importantes. Por lo pronto, hace minutos se anunció que el miércoles que viene se votará la ley de muerte digna, que regulariza la eutanasia en Uruguay. Y en este momento, en el plenario del Senado, se está analizando, como tú decías, cambios en la ley de lavado de activos. Y estoy con Betiana Díaz, justamente senadora del Frente Amplio, para conocer cómo viene esta discusión y, en principio, si hay acuerdo entre los partidos para aprobar en general el proyecto. Bien, en términos generales logramos los acuerdos para la votación en general. Eso es lo que se ha planteado todo este tiempo en la Comisión de Hacienda. Hay que recordar que este proyecto está en tratamiento desde el mes de junio. Hemos recibido a las autoridades, a la Prosecretaría de Presidencia, a la CENACLAF, también al Ministerio de Economía, a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. Es decir,
todos los organismos, institucionalidad pública también, pero también expertos, partes de la academia, diferentes actores que se involucran en este proceso de control y prevención de lavado de activos. Pero sí, el consenso es en términos generales avanzar en el proyecto. Esto ya se había manifestado en el día de ayer, la intención de todos los partidos, tanto del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio, de avanzar en estas modificaciones. Obviamente hay algunos aspectos en los que hay diferencias, que son diferencias políticas. Acá se vuelve a modificar algunas de las disposiciones que se modificaron en la ley de urgente consideración, por ejemplo, lo que hace al manejo de efectivo, a la simplificación de la debida diligencia, que para que la gente entienda es, bueno, cómo se justifica o cómo se persigue el origen de los fondos para el ingreso del dinero al sistema financiero. Y en ese sentido, bueno, también hay algunas actualizaciones normativas que tienen que ver con cómo se evalúa y se persigue el delito de lavado de activos y los delitos precedentes, que sufren algunas modificaciones. Se incorpora la figura de delito precedente como el fraude contra las instituciones financieras y también los delitos ambientales. Y esto tiene que ver con que Uruguay no solo tiene que pensar en lógica nacional y regional, sino también internacional y más allá de la región. Y es parte de lo que estamos haciendo, porque nosotros tuvimos una evaluación de riesgo en el año 23, una evaluación nacional. El gobierno acaba de presentar en agosto lo que fue la estrategia nacional hasta el 2030 en la prevención del lavado, y de cara a la próxima evaluación mutua que se hace a nivel internacional también para mantener los estándares del Uruguay. El Frente Amplio tiene mayoría en el Senado. ¿Este apoyo de los demás partidos lo considera como una buena señal para lo que ocurra en la Cámara de Diputados? Totalmente. Nosotros creemos que además las modificaciones que se proponen, que no son modificaciones que se han propuesto únicamente por el Frente Amplio, hay algunas modificaciones de texto, hay algunas modificaciones incluso en los umbrales de efectivo que se vienen planteando por parte de los otros partidos. Ha sido muy proactivo el Partido Colorado en proponer modificaciones. Creemos que son, bueno, una muy buena señal de cómo se mantiene también la construcción de estos acuerdos en la Cámara Baja. Muchas gracias por estos minutos, muy amable. Muchas gracias. Rosina, como decíamos, el Senado trata de la ley de activos. Más temprano habló la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, quien en general votaría el proyecto, aunque mantiene algunos reparos para algunos artículos del mismo. Debiéramos haber tenido por lo menos una semana más para estudiar con el informe y las modificaciones, sobre todo de la academia. Yo he dicho en reiteradas oportunidades que los que somos profesionales somos sobre todo, o no ser profesional, pero muchos somos socráticos, o sea, solo sabemos que no sabemos nada. Entonces, más allá de que nos hemos dedicado muchos años de nuestra vida al estudio de tema de lavado, con la guía del profesor Servini, que fue uno de los primeros profesores que desde la Baudelaire, desde su cátedra de Derecho Penal y con seminarios internacionales, nos hizo tomar conocimiento a partir del 94 de esta problemática que en el Uruguay en realidad empezó a tomar forma a partir de la primera ley, que es del año 98. O sea que fue escaso el tiempo. Yo no digo que haya intencionalidad, digo que es un hecho objetivo, no se nos dio esa semana más. Está perfecto, nosotros nos hacemos responsables, podemos cometer algún error y lo advierto porque, sinceramente, cuando ayer terminamos incluso la Comisión de Constitución y Legislación, la verdad que estudiar todo lo que ya teníamos, que veníamos estudiando, más todo lo que se incorporó, no fue fácil. El senador Daniel Cayani dijo que saltó la liebre con el informe de la investigación administrativa realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que determinó responsabilidades del ex canciller Francisco Bustillo en la entrega del pasaporte al narco uruguayo Sebastián Marcet, que incluyó la destrucción de un documento público. El legislador Frente Amplista sostuvo que ahora es importante que se determine si además de responsabilidades administrativas hay responsabilidades penales. Yo creo que saltó la liebre, ¿no? Se terminó de comprobar algo que públicamente en el periodo pasado el expresidente de la calle Pou lo había por lo menos negado, que entre otras cosas se ocultó información a la justicia y se rompió un expediente público
entre otras cosas, que se había protocolizado por parte de la ex subsecretaria H los mensajes de WhatsApp donde se alertaba que se estaba pudiéndole dar un pasaporte a un narcotraficante muy pesado que estaba preso en otro país. Creo que aquí se da por lo menos se pone de manifiesto algo que sin duda a todas luces se conocía. Nosotros dijimos en la interpelación que había olor a podrido, ¿no? Sí, porque había mucho, por lo menos, falta de información, no estaba claro lo que estaba sucediendo y hoy lamentablemente se conoce esta información. Todavía no sabemos quién terminó rompiendo ese expediente de manera factible, por lo menos no se han dado las explicaciones en la justicia. Y bueno, esperemos que sin duda esto pueda seguir su curso. Esta es una investigación administrativa de la Cancillería. Hay que también ver qué hace la Fiscalía con respecto a esto, porque sin duda creo que también hay responsabilidades penales, no solamente desde el punto de vista administrativo. Así que terminó saltando la liebre, ¿no? Al menos 5 personas fueron detenidas este martes tras el presunto intento de asesinato del presidente de Ecuador. Hablamos de Daniel Noboa, cuya comitiva fue atacada a pedradas y balazos en una actividad al sur del país. Este episodio se produce además en medio de las tensiones generadas por un paro nacional que lleva adelante la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas en reclamo por el elevado costo de vida y además en un medio de una guerra con el crimen organizado. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su comitiva resultaron ilesos luego de que un grupo de personas atacara el vehículo en que se desplazaba durante una actividad oficial en la provincia de Cañar, en el sur del país, donde el mandatario inauguró una planta de tratamiento de agua. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, explicó que unas 500 personas estuvieron lanzando piedras al vehículo del presidente cuando estaba llegando al evento y que también se encontraron marcas de disparos de armas de fuego. El gobierno presentó ante la Fiscalía una denuncia por tentativa de asesinato contra Noboa y anunció que tras el hecho hay 5 personas detenidas que serán investigadas por el delito de terrorismo castigado con hasta 30 años de prisión. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que ha liderado y convocado las protestas, cuestionó la versión gubernamental de los hechos y afirmó que la caravana presidencial ingresó a una zona de resistencia generando incidentes que son provocaciones que el gobierno utiliza para justificar su política de guerra. La CONAIE, la principal organización de los pueblos indígenas del país, también rechazó las acusaciones infundadas de magnicidio, denunciando el trato inhumano dado a los detenidos, entre ellas una persona de la tercera edad, acusando al gobierno de Noboa de criminalizar la protesta para ocultar su responsabilidad frente a la crisis económica y social que vive el país. Nos vamos, volvemos a las 18:30, la edición central, o mañana a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego. En una reunión de referentes de América Latina, África, Asia y Europa sobre política industrial verde y finanzas internacionales, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo que el objetivo es caminar hacia una industria sostenible que reduzca las emisiones de carbono. Una delegación de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, UTAA, instaló una carpa frente al Palacio Legislativo en reclamo del mantenimiento del seguro de desempleo especial para los cañeros de Bella Unión, ya que sus tareas son zafrales. En el cierre de las actividades del Año Internacional de las Cooperativas, el INACOOP presentó una línea de crédito para que cooperativas y entidades de la economía social puedan acceder a capital inicial para acopio de materias primas, impulso inicial de la producción y gestión financiera. El plenario de la Cámara de Senadores analiza a esta hora el proyecto de ley que actualiza el marco normativo de prevención del lavado de activos, que busca adecuar la legislación a las recomendaciones internacionales, reforzando los mecanismos de control del sistema financiero.
El catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de la República, Daniel Vignali, calificó de ilegítima la acción del gobierno de Israel de interceptar la flotilla Global Sumud que llevaba ayuda humanitaria a Gaza. Al menos 5 personas fueron detenidas este martes tras el presunto intento de asesinato del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuya comitiva fue atacada a pedradas y balazos durante una actividad en el sur del país. El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez se reunió con el ministro de Trabajo Juan Castillo y la ministra de Transporte Lucía Echeverri por el conflicto que tiene paralizado gran parte de la actividad en el puerto de Montevideo. A la reunión fueron invitados dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la empresa Catunasi Terminal Cuenca del Plata, que están de paro desde el jueves pasado. Esta medida afecta a cerca del 70% de la operativa comercial del puerto metropolitano, lo que genera pérdidas millonarias, según denunció la Unión de Exportadores y la Gremial de Transportistas de Carga.